Este es el día que el Señor nos dio. Cuando hayas tocado puertas, unas se cierran y otras no se abren, pero hay una que siempre está abierta para ti, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Segunda de Corintios 1:25. Bienvenidos a su programa, Reflexiones. Solo en Jesús hallarás perdón, hallarás perdón. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Buenos días, amados hermanos, que la paz de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Gracias por estar aquí en compañía de nosotros en Radio Popular 90.9 FM. Es un gusto para nosotros estar aquí en este programa radial. Esperamos que usted pueda tener la bendición de Dios este día. Y en agradecimiento a Dios y a las abundantes bendiciones que Él nos da, esperamos que usted se pueda quedar esos 30 minutos con nosotros para que pueda escuchar el mensaje de su palabra. Estamos en este día domingo, ya nos encontramos en el mes de abril, es el primer domingo del mes. Tenemos las 7 de la mañana con 3 minutos y damos inicio a este programa. En cabina le saluda José León y compartimos con nuestro hermano Saúl León. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a escuchar este programa Reflexiones en la calidad del hogar. Les saluda a su hermano y amigo Saúl León, esperando de que este primer día de la semana, esta hermosa mañana, podamos reflexionar desde ya, de muy temprano, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Esperemos que estén listos ya con sus Biblias, ¿verdad?, para poder seguir con la reflexión de esta mañana. En esta ocasión estaremos tratando un tema muy importante y aprovechando el tiempo, pues damos inicio desde ya. El tema dice: ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Una pregunta muy importante que todas las personas nos debemos de hacer hoy en día. ¿Qué debo hacer yo para poder entrar al reino de los cielos? ¿O cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Juan. Buscamos en nuestra Biblia, si usted la tiene en casa, pues acompáñenos en la lectura. El libro de Juan, capítulo 3, del 1 al 8. Y esta es la historia de Jesús y Nicodemo. Tal vez usted ya la ha escuchado. Acompáñenos en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dejamos el tiempo a nuestro hermano Saúl. Muy bien, es importante que podamos entender, ¿verdad?, verdaderamente lo que estamos leyendo en las Escrituras, porque estamos tratando de dar interés verdaderamente a lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, al momento de que este hombre está buscando a Jesús para conversar con él. Uno de los puntos muy importantes que quisiera que denotara, ¿verdad?, el interés de Jesús. ¿Por qué el interés de Jesús? Porque entremos a ser parte del reino de los cielos. Si usted ha leído los evangelios,
¿verdad? El Evangelio según San Mateo, según San Marcos, San Lucas, San Juan. Estos evangelios nos están enseñando la importancia que Jesús, ¿verdad?, hace en cuanto a la relación del reino de los cielos. Por ejemplo, Juan el Bautista comienza anunciando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Jesús anuncia y persiste de la misma manera: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Marcos capítulo 1, versículo 15. Nos está enseñando verdaderamente para que podamos ver, ¿verdad?, la necesidad que hay, porque Jesucristo entendía que nuestra vida es temporal, y la mayoría de personas, todos los seres humanos, no podemos entender que nuestra vida es temporal y pasajera. Creemos que al morir se terminó todo, creemos que al morir todo se terminó, y estamos muy equivocados. Es cuando todo comienza. Al morir es cuando todo comienza, porque comienza a reinar la eternidad, tanto sea para el reino de los cielos o como para el reino de Satanás. O sea que usted elige y decide de acuerdo a su condición y a su entendimiento dónde es que va a reinar en la eternidad, porque no es aquí donde vamos a estar toda la vida, es en la eternidad donde vamos a morar. Y es por eso, Jesús, que el interés de que nosotros tenemos que entrar al reino de los cielos para que podamos ser parte de esa eternidad juntamente con Él. Vamos a ver un poco acerca de la siguiente pregunta, ¿verdad? Que veíamos ahí que Jesús tenía bastante interés de que nosotros seamos parte de ese reino en los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería entonces ese interés de por qué Jesús se interesaba tanto, ¿verdad?, en nosotros, en los cielos? Y es lo que estaba hablando nuestro hermano Saúl, ¿verdad? ¿Por qué razón Jesús se preocupa tanto por nosotros, ¿verdad? Que nosotros, aún siendo pecadores, pues Él también está interesado, ¿verdad? Es como cuando alguien tiene interés en alguien y esa persona no le demuestra ni nada a cambio, ¿verdad?, de que verdaderamente esté interesada por él, pero la otra persona sí, y a pesar de eso todavía sigue así, como intentándolo, ¿verdad? Entonces así es nuestro Señor Jesús en su interés para que nosotros seamos parte del reino de los cielos. Y queremos saber esta mañana, según la historia que hemos estado leyendo, ¿qué pretendía Nicodemo y por qué buscaba a Jesús de noche, ¿verdad? Porque llegar de noche en ese tiempo, pues me imagino que no era nada fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la idea de este hombre Nicodemo de estar buscando a Jesús con esa ansiedad de noche? Pues es bien importante meditar y reflexionar, ¿verdad?, en la condición de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre muy importante en la sociedad de aquel tiempo. Era importante en el Sanedrín, como quien dice, en la asamblea legislativa, ¿verdad? Era un hombre importante políticamente y religiosamente. Y de esa manera nosotros podemos ver la situación de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Un revolucionario. Lo consideraban un revolucionario, una persona de que estaba alterando al pueblo, estaba alterando el orden del pueblo. Ustedes saben que los políticos siempre, cuando alguien mueve al pueblo a enseñarle la verdad y a que despierte y a que reflexione y que medite en las injusticias de la sociedad que está viviendo, para ellos es un enemigo número uno. Y para los políticos de aquel tiempo, para el Sanedrín, el sacerdocio, que era el que manejaba el gobierno del pueblo de Israel, el real sacerdocio levítico gobernaba al pueblo, aunque realmente en esa altura ya no eran levíticos porque no habían levitas que gobernaran, ya ponían a los que ellos querían para gobernar como sacerdotes. Tenían a Jesucristo como un subversivo, como un incitador de las masas que estaba perjudicándoles los intereses de ellos del imperio con el imperio romano. Y Nicodemo era uno de ellos, de parte de este gremio. Entonces, pero Nicodemo estaba interesado en el conocimiento de las Escrituras, porque le había maravillado la manera como Jesús está mostrándose. Y sabe él, le dice: maestro, sabemos que ha venido de Dios. ¿Por qué? Por todas las señales que él hacía, él estaba convencido que Jesús había venido de Dios. No sabía si era hijo de Dios, pero sí lo consideraba un profeta, ¿verdad? Entonces la situación de él era difícil para poder llegar a Jesús de día o verlo siguiendo en las multitudes por su posición política que él tenía y el conocimiento, ¿verdad?, dentro del gobierno de Israel en aquel tiempo. Entonces de esa manera era un hombre que estaba a escondidas buscando la manera cómo aprender más de Jesús, pero verdaderamente el interés de Jesús estaba basado en que él entendiera la importancia de la vida eterna,
la importancia de ser parte del reino de Dios para alargar nuestra vida después de la muerte. Lo que les decía al principio, lo que no entendemos, que nosotros pretendemos vivir bien, cómodamente y adquirir todo lo que podamos en esta vida, sabiendo que si usted hace todo lo que quiera, posesiones o lo que sea, no va a disfrutarlo porque usted no sabe cuándo va a ser la hora y el día. Y el hecho de trabajar para el reino significa que estamos invirtiendo en algo para la eternidad, y es lo que la mayoría, ni de hermanos de la iglesia, la mayoría y personas no entiende verdaderamente por qué la insistencia de Jesús en este caso. Fíjese bien, Jesús le respondió a Nicodemo cuando él le dijo, ¿verdad? A Jesús, que sabía que era venido de Dios por sus señales. Jesús le dijo, de cierto te digo. En la insistencia de Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una cosa bien contraria. El aspecto material y el aspecto espiritual van cada uno jalando por su lado. Y los seres humanos no podemos conectar las dos cosas porque queremos servir más a lo material y nos desconectamos de lo espiritual. Y Nicodemo realmente era verdaderamente un materialista, ¿verdad? Un asambleísta, un dirigente de la Asamblea Legislativa que estaba más que todo interesado en ver qué le puede sacar al pueblo. Y eso es lo que él hacía juntamente con el Sanedrín. Entonces, cuando Jesucristo le insiste en la manera de que, ¿verdad?, es necesario nacer de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo le pregunta con su incredulidad materialista, como todos nosotros, materialistas, realmente no pudiendo entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales no las podemos entender si no sacamos la carnalidad de nosotros mismos, el materialismo que nos gobierna en esta tierra, el cual nos lleva a la tumba. Le dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la pregunta de un hombre materialista. Un hombre que supuestamente es maestro de la ley, tiene conocimiento de la palabra de Dios, está al frente del gobierno que está manejando la nación de Israel. Y no puede entender las cosas espirituales porque el hombre material y el hombre carnal no puede entender las cosas materiales. Y por eso es que Jesús quería que él entendiera el mensaje que él estaba dejando, ¿verdad? El objetivo de Jesucristo era sacarlo de ahí y llevarlo a un lugar especial diferente al que él tenía. Aunque era un hombre muy rico, con todas las comodidades, no podía entender. Las personas hoy en día se acomodan y cuando tienen buenos negocios, tienen ingresos económicos, tienen un bienestar económico, no pueden entender las cosas espirituales. Solo entienden las materiales y a los espirituales dan un segundo término, una segunda posición en sus vidas. Entonces, como Nicodemo pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Determinantemente es una posición bíblica y un mandamiento de Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Definitivamente, Nicodemo, tienes que entender esto. El materialismo lo tienes. No puedes entrar otra vez en el vientre de tu madre y nacer de nuevo, porque no te estoy diciendo esto. Y luego le explica a él lo espiritual a lo espiritual y lo material en lo material. Entonces nosotros tenemos que entender verdaderamente este cuestionamiento para hacer la diferencia entre lo que es el espíritu y lo que es la carne. Vemos acá en el texto bíblico, ¿verdad?, en la historia que estamos leyendo sobre Jesús y Nicodemo, y vemos que Jesús insiste una y otra vez para que Nicodemo entienda la importancia de estar dentro del reino, ¿verdad? Y le explica ciertas cosas ahí, ¿va? Y Jesús viene y le insiste y le vuelve a insistir, ¿va? Y Nicodemo le sale con cosas como que, pues, ¿cómo vamos a entrar en el vientre de nuestra madre nuevamente? Dice, pero Jesús viene e insiste nuevamente y le sigue explicando una y otra vez. ¿Por qué tanta importancia de Jesús en insistir en cómo estar dentro del reino de los cielos? Pues verdaderamente el interés de Jesús, ¿verdad?, por estar dentro del reino de los cielos es el hecho de que podamos entender, ¿verdad?, entender verdaderamente qué es la importancia de poder nacer de nuevo, la importancia que debemos de tener cada uno de nosotros, o el interés que debemos de darle para poder entender, porque es difícil para el materialista, aún para los mismos cristianos que ya han obedecido al evangelio, no pueden entender la diferencia y no marcan el paso para poder diferenciar entre lo que es el reino y lo que es este reino terrenal.
y marcamos más el paso en las cosas terrenales y estamos dejando siempre, como les vuelvo a repetir, en segundo término la acción o la importancia del reino. No le damos importancia al reino, lo tenemos como segundo término, como tercer término, como cuando tengo tiempo, cuando me quede lugar. Aún de los mismos cristianos, el primer día de la semana, que es el día especial para estar adorando al Señor, están siempre atrasados en el compromiso de no poder poner como prioridad este día para servir al Señor. Leemos aquí en la escritura, ¿verdad? Seguimos con el ejemplo. Entonces, vamos a buscarle respuesta a esa pregunta tan importante, ¿verdad? Cuando le decía, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Entonces, ¿cómo puedo o qué tengo que hacer yo? ¿Qué hacer para poder nacer de nuevo? Es bien importante esta pregunta porque es el punto de lo cual Jesús quería que Nicodemo entendiera. En este caso, ¿qué puedo hacer yo? ¿O qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Porque si yo no nazco de nuevo, no puedo entrar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es la barca, es el arca, donde tenemos que abordarla para poder salvarnos y alcanzar la eternidad. ¿Usted se acuerda de Noé? La gente del tiempo de Noé, todos murieron porque no pudieron abordar la barca. Cuando Noé les invitó a subir a la barca, ellos no quisieron subir, rehusaron y no creyeron y se burlaron. Noé les hablaba de un castigo, de una destrucción y que solo los que subieran a la barca iban a salvarse. La gente no quiso, se burló de Noé. Pero cuando llegó el momento determinado, solamente los que estaban dentro de la barca pudieron ser salvados. Ahora, es la misma situación. No podemos entrar a la barca sin antes haber nacido de nuevo. En este caso, ¿cuál es la barca? ¿Es el reino o es la iglesia? Por eso dice, ¿verdad? ¿Cómo puedo? ¿O qué tengo que hacer para nacer de nuevo? La clave para nacer de nuevo es el bautismo. Es algo sencillo y algo que es un misterio para los círculos religiosos. Las religiones y todos los grupos religiosos no pueden entender el misterio del bautismo y lo confunden y no le dan importancia en ninguna manera, porque ellos no lo pueden entender porque no tienen el espíritu de Cristo. Tienen un espíritu materialista, lleno de intereses económicos y no verdaderamente de ayudar a las almas para que puedan ser salvas, como el caso de Jesús, que el interés de él era ayudar a las almas. El bautismo es la clave para nacer de nuevo. En Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Es una definición clara en cuanto al bautismo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. En Hechos 2:38 tenemos también la clasificación de Pedro en su sermón en el inicio del establecimiento de la iglesia. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la clave, y sin esta clave nadie puede entrar y ser parte del reino de Dios para poder participar de la vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, el bautismo es factor importante, y el bautismo necesita un arrepentimiento, un perdón. Después del arrepentimiento viene el perdón, y después del perdón, después de que usted ha recibido el perdón, viene el Espíritu Santo. Es el proceso que estamos viendo a través de las Escrituras. Y es un requisito indispensable. Cualquiera que se arrepiente y acepte a Jesús solamente por fe, ¿puede entrar? Claro que no. Bueno, ¿qué pasa con muchos programas religiosos de radio donde los pastores o los enseñadores, maestros, están diciéndole a las personas: ponga la mano sobre el radio y acepte a Jesús y usted va a ser salvo? Ponga la mano en el radio, levante la mano y acepte a Jesucristo y usted va a ser salvo. Cree en Jesús por fe y usted va a ser salvo. Esa enseñanza es antibíblica. Esa enseñanza es materialista. No viene de parte de Cristo. No es eso lo que Jesús quiere que Nico entienda, ni que yo y usted entienda. No, eso no es correcto, no es bíblico. El bautismo es un mandamiento que no tiene discusión absoluta. Y es un mandamiento por inmersión. Tampoco va a decir que es un bautismo por expersión, como la religión que bautiza a los niños mojándole con un poquito de agua a la cabeza al niño. Eso no enseña la Biblia, es antibíblico. El bautismo es un mandamiento por inmersión que representa muerte, sepultura y resurrección. Primero, la muerte, sepultura y resurrección representan la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Usted lea en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 5, va a encontrar que lo que Pablo recibió y lo que Pablo enseñó, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó.
Y de esa forma el bautismo, en Romanos capítulo 6, del 3 al 5, le enseña que el bautismo, nosotros que hemos sido bautizados, hemos sido muertos al pecado, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo a través del bautismo por inmersión. O sea que va a ser sepultado en agua como Jesucristo lo encarga, lo demanda, lo enseña y lo exige. No hay condición, no hay negociación en cuanto a la salvación, que si la voy a hacer por fe, solo por aceptar a Jesucristo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo ya soy salvo. No es negociación, es un mandamiento. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Por qué? Porque es importante que usted pueda notar, amigo y hermano, que le dé importancia al interés de trabajar por la iglesia. Usted, hermano, que anda frío, que está tibio, que anda a medias, usted tiene que ponerse las pilas y ponerse a trabajar, porque lo que usted trabaja y hace aquí en la tierra, aquí se queda. Usted va a heredar lo que haga en esta tierra por el reino, es lo que va a tener en el día con Cristo Jesús. El bautismo es importante porque es la manera como podemos participar de la entrada al reino de Dios, según le dice Jesús a Nicodemo. Ahora, ¿por qué tanta importancia? Porque nadie puede entrar al reino sin ser purificado. Nadie puede estar dentro sin ser limpiado. Nadie puede estar dentro sin ser lavado. El bautismo de Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 22, versículo 16, le dice a Ananías: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso le enseña Ananías a Pablo. Lava tus pecados a través del bautismo. Los hermanos de Corinto se habían desviado de la verdad y ya habían sido bautizados, ya habían sido lavados. Y les dice el apóstol Pablo a los de Corinto: ya ustedes ya fueron lavados, ya fueron limpiados, no se ensucien más. Se está refiriéndose a los hermanos que ya fueron bautizados, ya fueron purificados y han sido colocados dentro del reino. Y están siempre participando del pecado, viviendo en la inmundicia. Está Pablo exhortando a los de Corinto, le dice: ustedes ya fueron lavados, ya fueron limpiados a través del bautismo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Si usted vamos a leer lo que dice el escritor del libro de los Hebreos, dice también el escritor del libro de los Hebreos: ya ustedes fueron lavados, los cuerpos con agua pura, ya fueron limpiados, fueron lavados, purificados. Quiere decir que ya estamos preparados, ya estamos colocados dentro, donde todo lo que está tiene que estar limpio. Hebreos 10, 22. La iglesia ha sido purificada por el bautismo. Todos hemos recibido el bautismo bíblico, que es el que Jesucristo requisita. El requisito, ¿cómo nacer de nuevo? Es a través del bautismo. Efesios capítulo 5, versículo 6. Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice que la iglesia ha sido purificada por medio del bautismo. O sea que todos hemos pasado por este proceso que Jesús está enseñándole a Nicodemo, ¿verdad? Cristo Jesús nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo Jesús nos prometió la salvación. Cristo Jesús nos promete la vida eterna, pero a través del proceso de entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora vamos a leer versículos bíblicos. Voy a pedir a nuestro hermano José que me lea Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gracias. Tenemos ahí, ¿verdad? ¿Con qué hemos sido lavados? ¿Con qué hemos sido purificados? Simbólicamente el agua en el bautismo, en ese momento es el misterio que los hombres religiosos, los pastores evangélicos no pueden entender. Por eso es que ofrecen la salvación solo por fe, por levantar la mano o por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y ya son salvos. Eso no es bíblico. Es a través del lavamiento por el bautismo, porque en ese momento la sangre de nuestro Señor Jesucristo está representada en el agua en la cual yo he sido bautizado. Apocalipsis 7, versículo 14 dice: y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son? Todos los de la iglesia, los que han sido lavados, los que hemos sido purificados. El bautismo nos da una ropa blanca en la cual nos purifica y de esta forma podemos estar dentro del reino. Nadie puede estar dentro del reino si no tiene el traje de blanco, que es el que nos da el bautismo por inmersión. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Muy bien,
¿verdad? Bienaventurado. ¿Quién es la bienaventuranza? Nicodemo, Jesús le estaba buscando una bienaventuranza. Yo he sido bienaventurado. Todos los que hemos sido bautizados conforme al bautismo bíblico, conforme el requisito que Cristo establece, hemos sido bienaventurados, porque es la puerta para entrar a la gran ciudad, como en el caso del arca de Noé. Tenían una puerta para entrar. Al estar dentro del arca, iba a ser salvo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos entrar y ser parte de nuestra salvación. Quiere decir entonces, hermano, que es necesario el bautismo para poder entrar o para pasar por la puerta de la gran ciudad o del reino o iglesia, como Jesús le llamó. Esa es una importante pregunta que todas las personas deben de hacerse, amigo, hermano que nos está escuchando este mensaje de esta reflexión esta mañana. Es muy importante que pueda anotar usted, porque Jesús le dio mucha importancia a esto, porque él sabía que era la parte esencial para poder participar de la vida eterna. Y por eso le enseña a Nicodemo. Es importante cómo poder entrar por una puerta. ¿Qué se necesita para abrir una puerta, para entrar? ¿Qué es lo que usted necesita para abrir la puerta? Necesita una llave. Y esa llave es la clave para poder entrar. En Mateo 16, versículos 18 y 19, Jesús le dijo a Pedro: en verdad te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjense bien, mi iglesia, no dice mis iglesias. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares será atado en la tierra y será atado en los cielos. Y todo lo que desatares será desatado en la tierra y será desatado en los cielos. Es el poder de la iglesia, pero a través de lo que Jesús está enseñando. La llave. A ti te daré la llave del reino. El reino es la iglesia. El reino es la clave. Y la llave es la clave para entrar. Y la llave para entrar es el bautismo. Esa llave que se llama bautismo, que es por inmersión, que es para perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo, esa es la que va a entrar en la chapa, en la cerradura de la puerta, para que esa puerta pueda abrir y usted ser colocado dentro de ese reino. Esa es la llave. El bautismo es la clave importante para poder entrar. Es necesario para nacer de nuevo y para poder entrar al reino de los cielos, la llave que es el bautismo. No podemos entrar sin haber nacido de nuevo, ¿verdad? A través de las escrituras. Estando ya dentro del reino, se recibe el Espíritu Santo. Nadie puede recibir el Espíritu Santo antes, ¿verdad? Nadie lo puede recibir. Y es lastimoso verdaderamente que muchas personas no pueden entender ni percibir esto. El Espíritu Santo no se puede recibir antes, sino hasta que está dentro de la barca, hasta que está dentro del reino, el Espíritu Santo se recibe. O sea que en el momento que usted es bautizado, cuando es sumergido en agua, usted es muerto al pecado, usted está siendo sepultado en agua. Cuando las aguas cierran del bautismo por inmersión y usted sale emergente del agua, resucitado, en ese momento ya usted viene limpiado de sus pecados, ya viene purificado, entonces entra el Espíritu Santo en su ser a ser parte de su vida. Y es Dios quien nos pone dentro de su reino. Hechos 2:47 nos enseña claramente que es Dios el que Él coloca a cada quien dentro del reino o iglesia. Quiere decir entonces, hermano Saúl, que si uno tiene que obedecer al Evangelio por medio del bautismo, que es la llave para entrar al reino de los cielos, si esa es la forma por la cual nosotros vamos a entrar, ¿qué esperanza hay para todos los religiosos de este mundo, para todas las iglesias que profesan algo diferente, ¿verdad? Esas que creen que son salvos por fe nada más y dicen que así tienen el Espíritu Santo. ¿Qué pasa o qué esperanza hay para todas esas personas que profesan eso que le acabo de explicar? Es triste, hermano José Amílcar, el hecho de que tantos grupos religiosos, tantas religiones que hay, y yo le invito a que usted investigue todas las religiones, y si usted ha tomado nota de esta enseñanza, de esta mañana, de esta reflexión, que pueda investigar verdaderamente, si puede encontrar algo de lo que la Biblia nos enseña en esta situación. Definitivamente estas personas no tienen ninguna esperanza, son parte del trabajo de Satanás, porque son engañados con la Biblia en la mano, son engañados con su Biblia en la mano, son engañados por los falsos pastores que no están interesados en salvarles, porque estos pastores son materialistas, igual que Nicodemo, igual que toda gente que pone una iglesia porque pone un negocio. Poner una iglesia hoy en día es como poner un bazar, como poner un restaurante, como poner una tienda, que vamos a ver cuánto ganamos y cuánto nos queda y con cuánto nos compartimos el pastel todos los que estamos dentro. No le importa al pastor ni al grupo de gente que está al frente del negocio la salvación de las personas. Le importa su diezmo, le importa el dinero, le importa las ofrendas que usted va a llevar y todo lo que le puedan quitar. Y es definitivamente no
no tienen ninguna esperanza. Estas personas no tienen esperanza porque no han creído en el verdadero evangelio y en la verdadera enseñanza que Jesucristo nos enseña. Es indispensable para que usted pueda ser salvo, nacer del agua y del espíritu y poder entrar al reino de los cielos. Y nadie puede entrar si no es a través del proceso bíblico que Cristo nos enseña en las Escrituras. Ningún religioso, ningún creyente, solamente por aceptar a Jesús por fe, va a decir que es salvo, y mucho menos pretender que tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no entra en personas que no han sido lavadas, que no han sido purificadas, que no han sido limpiadas, y solamente a través del bautismo bíblico es que podemos lograr esto. Te llama Dios, óyele llamando, llamándote a ti. Tú que vagas errante, escucha Esta su mañana esperamos que haya meditado, que reflexione, y no sé si hermano Amílcar tenemos alguna pregunta, tiempo para preguntas, si usted quiere llamarnos, tiene interés verdaderamente en estar verdaderamente interesado en cómo nacer verdaderamente del agua del Espíritu para entrar al reino de los cielos. 2669-5150 es el teléfono en cabina. Si usted tiene una llamada puede hacerla en este momento. 2669-5150. óyele llamando, llamándote a ti. Mientras él te llama, ven, no seas infiel. Estamos esperando sus llamadas. Tenemos la primera llamada. Muy buenos días. Buenos días, dígame, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Estamos esperando que conteste al teléfono. Buenos días. No, se cayó la llamada al parecer. Bien, seguimos esperando su llamada rápidamente. Puede comunicarse con nosotros al 2669-5150 si usted tiene alguna duda de este mensaje que hemos enviado esta mañana. ¿Cómo puedo entrar yo al reino de los cielos? Una gran incógnita y una pregunta pues de gran preocupación para cada uno de nosotros, porque ¿qué hay de nosotros para el día de mañana? El día de mañana es incierto, no sabemos si estamos o no estamos. Y pregúntese usted, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué va a pasar después de que yo parta de esta vida? ¿Para dónde voy? Como decía nuestro hermano, muchas personas piensan que todo acaba ahí, pero no es así. Después de esta vida comienza una nueva vida. Tenemos una llamada ahí vamos a ver, buenos días. Buenos días, estamos esperando que hable, no le entra la señal al teléfono. Buenos días. Muy buenos días, tenemos ahí alguien en cabina, no le escuchamos. Buenos días. Hola. Sí, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, hermano. Aquí viendo el programa, hermano. Dios les bendiga. Saludos. Bueno, hermano Oscar, bendiciones. ¿Qué es la pregunta? Hermano Oscar nos está llamando de Ciudad Toledo. Se cortó la llamada otra vez. Vamos a ver, vamos a esperar alguna llamada más. Ya nos saludó el hermano Oscar. Sabemos que ha reportado, está escuchando el programa, ¿verdad? Reflexiones. Tenemos algunos problemas técnicos ahí con las llamadas, al parecer están fallando las líneas telefónicas, pero seguimos en esta mañana. Tenemos una nueva llamada ahí. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días, dígame. Está escuchando en el programa, está bien interesante en el programa de esta mañana, y una pregunta, ¿verdad? No para reflexionar ahí. Yo creo que Nicodemo no entendía exactamente lo espiritual, lo que Cristo le quería decir. Y nosotros estamos cegados, por veces no estamos llenos de nuestras preocupaciones y nuestras cosas materiales y no entendemos lo que Cristo quiere entender, lo espiritual, lo más principal, nuestra alma. Y no era lo terrenal, lo recordemos, sino que era lo espiritual. No puedo entender lo que Cristo les quería decir, quería salvar su alma. Y para mí ha sido muy bonita la explicación de esta mañana. Gracias, hermano. Gracias, hermana Mirna. Ahí en la Santa Emilia, la hermana Mirna reportándose, es muy bonito el comentario. Realmente estamos en una situación igual. Nicodemo no entendió, habló con Jesús y no entendió. Espero que después de la muerte de Jesús se la haya entendido, porque yo sé que después entendió y obedeció el Evangelio. Pero en ese momento no entendió, porque él no podía definir lo espiritual de lo material. Si pregunta, yo tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer para poder ser parte de un nuevo nacimiento, esa es una cosa de una persona materialista.
no podía definir. Y así estamos hoy en día, hermanos. No definimos ni aún los mismos hermanos de la iglesia, todavía no han podido entender la definición de lo que es lo espiritual y lo material. Y no podemos separarlo. Dejamos que lo material nos gobierne y descuidamos verdaderamente nuestro trabajo espiritual, que es el que vamos a tener para toda la vida. Estamos llegando ya al final de nuestro programa Reflexiones. Tenemos ya el tiempo, creo yo. Y gracias a nuestros hermanos que se han manifestado y nos han llamado en esta mañana. Agradecerles a todos, hermano Saúl, gracias por este importante mensaje que nos ha dado esta mañana. Muchas gracias a todos, gracias, esperando que de alguna manera contribuyamos a ayudarle a usted, hermano, que anda frío, tibio, o que anda a medias, ¿verdad? Que se fortalezca y que vea verdaderamente que este proceso en esta tierra es temporal y que Cristo está ofreciéndonos una vida eterna juntamente con Él para la eternidad. Definamos nuestras vidas y separemos lo material de lo espiritual y lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material para que podamos entrar, ¿verdad?, al reino de los cielos. Si ya usted está adentro, cuídelo, porque también puede ser sacado. Gracias por habernos escuchado en esta mañana. Sus amigos de la Iglesia de Cristo le invitan para que pueda visitarnos en la 14 calle Poniente número 505 bis, una cuadra abajo de la gasolinera Puma, el Triángulo, ahí en el barrio San Francisco. Nos reunimos los días domingos. Este día tenemos el culto de adoración a las 9 de la mañana, así que le esperamos a usted para que pueda acompañarnos y adorar juntos a nuestro Dios. Gracias por habernos acompañado. José León les saluda aquí en cabina y que el Señor les bendiga. En ellas para siempre confiaré. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición para su vida. Sintonícenos todos los sábados y domingos de 7 a 7:30 de la mañana. Si tienes una pregunta, comentario o deseas recibir un curso bíblico por correspondencia gratis, escríbenos. Programa Reflexiones, apartado postal número 32 de San Miguel. Que Dios les bendiga siempre. Muéstrame tu santo ser, infunde mi